Buenos días, profesor, estimados compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca del derrame pleural, el edema pulmonar y el síndrome pleural, ocupación hídrica. Los integrantes para esta exposición son Gabriela Piedra, Cristian Narváez y quien les habla, Ana Belén Tamayo. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre lo que es el derrame pleural. Antes que eso, tenemos que denominar qué es la pleura. La pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre el parénquima pulmonar, el mediastino, el diafragma y la superficie interna de la pared torácica. Dentro de la pleura están los vasos sanguíneos, principalmente los capilares y lagunas linfáticas. La pleura cumple la función de proteger y amortiguar los pulmones por medio de una cantidad pequeña de líquido lubricante que permite el movimiento suave de los pulmones dentro de la cavidad torácica durante la respiración. Dentro de la pleura, como vemos en la imagen, tenemos dos, la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura visceral recubre la superficie del pulmón, puede ser fina o gruesa. Esta se invagina hacia el pulmón subyacente formando las cisuras, como podemos ver aquí, que dividen al pulmón en lóbulos. Mientras que la pleura parietal recubre la superficie interna de la pared torácica, la cara superior del diafragma y la cara lateral del mediastino. Esta, en cambio, está compuesta por tejido conectivo irregular, blando, cubierto por una capa de células mesoteliales. También presenta unas reflexiones o zonas de transición entre las distintas áreas pleurales a nivel costo diafragmático, costo mediastínico, mediastínico diafragmático y el vértice. Bueno, también es importante mencionar que tenemos al espacio y el líquido pleural. El espacio pleural es una cavidad situada entre la pleura visceral y la pleura parietal, con una amplitud aproximada de 10 a 20 micras. Este sirve de nexo entre la pared torácica y los pulmones, además de que facilita los movimientos de las estructuras intratorácicas. Y en este espacio podemos ver que hay líquido. En condiciones fisiológicas existe una escasa cantidad de líquido pleural, alrededor de unos 5 a 15 ml en cada hemitórax, que lubrica y facilita así el desplazamiento de las dos hojas pleurales. Entonces, ¿cómo ingresa el líquido en la pleura? El líquido ingresa en el espacio pleural procedente de los capilares sistémicos en la pleura parietal y sale por estomas de la pleura parietal y por los linfáticos. Entonces, ¿cómo podríamos definir al edema pulmonar? Se define el edema pulmonar como la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural. No es una enfermedad, más bien es el resultado del desequilibrio entre la formación y reabsorción de líquido como manifestación de alguna condición. Buen día, mi nombre es Gabriela Piedra y voy a continuar con las causas del derrame pleural. Causas del derrame pleural. Como ya habíamos visto, el derrame pleural es el resultado de la acumulación de fluidos en el espacio pleural, convirtiéndose así en un problema médico frecuente. Y este puede ser causado por diferentes mecanismos, como el incremento de la permeabilidad de la membrana pleural, el incremento de la presión hidrostática que se va a producir por la elevación de la presión capilar pulmonar que va a dar lugar al trasudado. También por el incremento en la presión intrapleural negativa que va a predisponer a la formación de líquido pleural y va a ocurrir casi de forma exclusiva en presencia de una gran atelectasia. También tenemos la disminución de la presión oncótica en la circulación microvascular, que no es usual debido a la gran capacidad de reabsorción de la circulación linfática. También tenemos la obstrucción del flujo linfático, que es uno de los principales componentes responsables de la persistencia del derrame pleural, ya que el bloqueo linfático puede producirse en la zona subpleural o en el mediastino, comprometiendo la reabsorción del líquido. También tenemos el movimiento del líquido ascítico del espacio peritoneal, que se da por el paso del líquido a través de los pequeños defectos diafragmáticos o por linfáticos hacia la cavidad pleural.
También tenemos el incremento de la permeabilidad en la circulación microvascular, que esto se va a deber a mediadores inflamatorios que permiten que líquido y proteínas escapen a través del pulmón y de la superficie visceral hacia el espacio pleural. Finalmente, tenemos la separación de las superficies pleurales, que podría disminuir el movimiento del líquido en el espacio pleural e inhibir el drenaje linfático, como sucede en el caso de un pulmón atrapado. Tipos de derrame pleural. Los derrames pleurales son clasificados como exudados o trasudados, y esta clasificación inicial es muy importante, ya que nos va a ayudar a simplificar el proceso de llegar a un diagnóstico apropiado y determinar la necesidad de hacer pruebas adicionales. Un derrame pleural tipo trasudado usualmente es bilateral y ocurre cuando el balance de las fuerzas hidrostáticas son alteradas a favor de la acumulación de líquido pleural. Y aquí la permeabilidad de los capilares a las proteínas va a ser normal, mientras que en el derrame pleural exudativo es con mayor frecuencia unilateral y se desarrolla cuando la superficie pleural o la permeabilidad capilar local están alteradas. Dentro de la etiología del derrame pleural trasudado se encuentra la insuficiencia cardíaca congénita, cirrosis hepática descompensada, insuficiencia renal crónica, entre las más comunes, mientras que dentro de la etiología de los derrames pleurales exudados se encuentran los infecciosos, neoplásicos, inflamatorios, patología de abdomen, entre otros. ¿Cuáles son los síntomas del derrame pleural? Dentro de los síntomas más comunes se encuentra la disnea, que es el síntoma más frecuente y se produce cuando el derrame pleural es de cierta importancia, aproximadamente mayor a 1/3 del hemitórax, o bien cuando, siendo de menor cuantía, acompaña a otra patología pulmonar o cardíaca, y también influye en su presencia la asociación de dolor y la rapidez de producción del derrame pleural. De igual forma, la disnea puede aumentar con el decúbito contralateral al derrame. Otro de los síntomas frecuentes es el dolor pleurítico. Aquí la pleura visceral carece de terminaciones nerviosas, por lo que el dolor pleurítico es por afectación de la pleura parietal, que habitualmente el dolor se refleja en la pared torácica, excepto cuando la lesión afecta a la parte central del diafragma, inervada por el nervio frénico, y el dolor se transmite al hombro y al cuello. También tenemos la tos seca, que esta se va a dar por irritación pleural. Examen físico. Primero se debe interrogar directamente al paciente sobre enfermedades previas o actuales, tales como cardiopatías, cuadros respiratorios infecciosos recientes, contacto con pacientes con tuberculosis, antecedentes laborales o uso de fármacos. Los síntomas son variables dependiendo de la etiología del derrame y de la magnitud de este, pero algunos pacientes consultan con síntomas causados por el derrame pleural propiamente, como ya lo habíamos mencionado, la disnea, tos y dolor torácico. En cambio, otras veces los síntomas son derivados de la enfermedad de base. ¿Qué vamos a encontrar en la exploración física? En la percusión en el área sobre la proyección de líquido acumulado origina un sonido mate, que en posición vertical alcanza mayor altura en la línea axilar media, donde la capa de líquido tiene un mayor grosor. La matidez se va a desplazar con los cambios de posición, y si no lo hace, significa que el líquido se encuentra encapsulado por adherencias pleurales o que la matidez se debe a otros mecanismos. Y este signo es de mediana sensibilidad, pero su especificidad es alta. También vamos a encontrar la abolición del murmullo pulmonar y de la transición de la voz. Y esto se debe a la interposición del líquido entre el pulmón y la pared. También vamos a encontrar un soplo expiratorio, en donde el parénquima condensado bajo el derrame puede dar origen a un soplo que se modifica por la interposición del líquido pleural y se oculta en el borde superior del derrame, donde la capa de líquido es más delgada y puede oírse como un soplo expiratorio suave, y la denominación de soplo pleurítico se ha abandonado, porque este signo no es exclusivo del compromiso pleural. En derrames de mayor cuantía
puede apreciarse un aumento de tamaño del hemitórax y si el derrame es masivo puede acompañarse de retracción inspiratoria. Costales unilaterales debido a la tracción centrípeta del hemidiafragma aplanado por el peso del líquido. ¿Cómo se ve el derrame pleural en estudios computarizados? Las técnicas más utilizables son la radiografía posterior y lateral del tórax, y la ecografía pleural y también la tomografía computarizada del tórax. En cuanto a la radiografía torácica, suele ser el examen inicial, y en la radiografía posterior son necesarios al menos 200 ml para evidenciar el derrame y en una proyección lateral 50 centímetros cúbicos. Este examen radiológico es de alto valor para detectar derrames pequeños y determinar sus características morfológicas y detectar alteraciones concomitantes del pulmón y corazón. Si bien es posible demostrar la acumulación inicial del derrame entre pulmón y diafragma con estudios radiológicos dirigidos, lo corriente es que la primera manifestación que llama la atención es la ocupación de los ángulos costofrénicos, y esta se evidencia primero en el ángulo costofrénico posterior visible en la radiografía lateral y luego se extiende al ángulo lateral en la placa frontal. Por otro lado, en cuanto a la ecografía, es capaz de detectar hasta 5 ml de líquido pleural y aumenta su especificidad cuando hay acúmulos de más de 30 ml. Hola a todos, hoy presentaré el tema de edema pulmonar. Para comprender mejor esta patología vamos a explicar qué estructuras van a estar involucradas y tenemos aquí la unidad respiratoria. La unidad respiratoria está conformada por el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los sacos alveolares y el alveolo. Dentro del alveolo nosotros podemos ubicar distintos tipos de células. Los neumocitos tipo 1, que son los encargados de la difusión de gases, los neumocitos tipo 2 encargados de la secreción de surfactante y los macrófagos alveolares que son los encargados de la purificación del aire. Ahora pasando con la definición del edema pulmonar. El edema pulmonar es un síndrome producido por la acumulación de líquido en espacios extravasculares, ya sea intersticial o alveolar, impidiendo la normal oxigenación de la sangre y ocasionando hipoxia tisular. Algunas causas del edema pulmonar tenemos el edema pulmonar cardiogénico y el edema pulmonar no cardiogénico. En el edema pulmonar cardiogénico tenemos distintas causas que son la enfermedad de arterias coronarias, miocardiopatías, patologías en las válvulas cardíacas, hipertensión, miocarditis, arritmias, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca izquierda y fibrilación auricular. En el edema pulmonar no cardiogénico tenemos el síndrome de dificultad respiratoria aguda, reacción adversa a un medicamento o sobredosis, tenemos embolia pulmonar, las grandes alturas, sepsis, neumonía y contusión pulmonar. Ahora hablando sobre la fisiopatología del edema pulmonar cardiogénico. Principalmente esta afección se ve causada por un mal funcionamiento del corazón izquierdo, ya sea del ventrículo o la aurícula. No funciona el ventrículo, se produce una congestión retrógrada del flujo y va a aumentar la presión en el ventrículo, aumenta la presión en la aurícula, por consiguiente va a haber un aumento de la presión hidrostática en las venas pulmonares. Esto causará un transudado que invade el intersticio y los sacos alveolares. Por consiguiente no habrá una ventilación y no llegará suficiente oxígeno a los capilares. En la fisiopatología del edema pulmonar no cardiogénico, se puede presentar como un daño endotelial, en el cual se va a dar una liberación de mediadores de la inflamación, como son leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, radicales de oxígeno, los cuales aumentarán la permeabilidad capilar. Por consiguiente, va a haber una mayor salida de proteínas y la presión
coloidosmótica capilar va a disminuir. Se va a producir un aumento de líquido en el intersticio y este líquido también se va a acumular en los sacos alveolares. Este líquido va a tener una presencia mayor de proteínas, por lo cual se lo puede considerar como un exudado. También va a tener presencia de células de la inflamación, como son neutrófilos y macrófagos. En el edema pulmonar cardiogénico, la clínica que puede presentar el paciente es disnea, tos no productiva, un tercer ruido cardíaco, se va a presentar sudoroso y cianótico. También va a haber la presencia de crepitación inspiratoria y ronquidos y sibilancias. En el edema pulmonar no cardiogénico, la clínica es disnea, taquipnea, hemorragia, hipoxemia, esputo de color rosa, y también podemos observar mediante estudios más microscópicos la presencia de células de la inflamación y presencia de proteínas. Aquí podemos observar algunas radiografías van dirigidas hacia el edema pulmonar, que se divide en 4 grados. La hipertensión venosa capilar. En la primera imagen podemos observar que hay un mayor incremento en el calibre de los vasos que se encuentran en los ápices pulmonares. Normalmente estos deben estar disminuidos y los vasos que se encuentran en las bases pulmonares, estos deberían estar más aumentados, pero aquí podemos observar que es el contrario. En la hipertensión venosa capilar de grado 2 podemos observar que hay mayor radioopacidad en los campos pulmonares y esto es debido a que el líquido ya está extravasado y está ocupando el intersticio de los campos pulmonares. También podemos observar que ha aumentado en mayor calibre los vasos que se encuentran en la región de los ápices pulmonares. También podemos ver un mayor aumento de la silueta cardíaca. En la hipertensión venosa capilar de grado 3, nosotros vamos a encontrar un signo denominado las líneas B de Kerley. Estas líneas se van a encontrar aproximadamente en los ángulos costodiafragmáticos. Estas líneas van a tener aproximadamente 2 centímetros de longitud y van a reflejar que los vasos linfáticos no van a poder filtrar todo el líquido que se encuentra en el intersticio. Estos vasos linfáticos van a estar obstruidos. Y en la última imagen podemos observar la hipertensión venosa capilar de grado 4, la cual representa un signo muy característico del edema, que es este signo de las alas de mariposa o alas de murciélago, en el cual podemos observar que en los campos pulmonares hay una mayor radiopacidad, en la cual se observa que está ocupando, además del intersticio, los campos alveolares. Ahora continuaremos con el síndrome pleural o ocupación hídrica. El síndrome de ocupación pleural se produce cuando la cavidad pleural, normalmente virtual, es ocupada por aire, líquido o sólido, transformándose en un espacio real. El síndrome de ocupación pleural, ya sea líquido, gas o sólido, puede presentar en líquido un líquido cero fibrinoso, presente en el derrame pleural, un líquido purulento que se denomina piotórax, un líquido característico o por la presencia de sangre, se lo denomina hemotórax, o linfa, se lo denomina quilotórax. En presencia de gas, se lo denomina neumotórax. Cuando hay la presencia de algún objeto, ya sea sólido, podemos denominarlo que tiene una presencia tumoral. Los síntomas son dolor torácico, tos seca, disnea y cianosis. Los signos que vamos a presentar en los diferentes tiempos del examen físico, en la inspección, podemos observar menor expansión de los hemitórax. En la palpación podremos palpar un frémito abolido.
En la percusión podremos encontrar matidez y en la auscultación encontraremos ausencia del murmullo vesicular. Como mis compañeros les habían mencionado anteriormente, el síndrome pleural es ese conjunto de síntomas y signos ocasionados por la ocupación del espacio pleural, pero este se clasifica en varios. Tenemos el hidrotórax, el piotórax, el hemotórax y el mesotelioma. Entonces, el hidrotórax. El hidrotórax corresponde a un derrame pleural que significa la acumulación de líquido en el espacio pleural. La causa del hidrotórax es desconocida y puede presentarse como un síndrome genético o está asociado a otras malformaciones. Este puede ser primario o secundario. La causa más frecuente del hidrotórax primario es el quilotórax, es decir, la presencia de líquido linfático en el espacio pleural, y es también el que tiene mejor pronóstico. En cambio, el hidrotórax secundario está asociado a hidrops, es decir, acumulación de líquido en el tejido celular subcutáneo. Aquí tenemos lo que es el piotórax. Este, en cambio, se lo define como el acúmulo del fluido purulento séptico dentro de la cavidad pleural. Los signos clínicos, en este caso, son aumento de la frecuencia respiratoria, ortopnea, tos, fiebre, anorexia, letargia, disminución de los sonidos cardíacos a la auscultación. Un porcentaje muy elevado de procesos pulmonares bacterianos, especialmente gracias a los lipopolisacáridos, son los que causan este derrame pleural asociado. También tenemos lo que es el hemotórax. El hemotórax se lo define como la presencia de sangre en el espacio pleural. El término hemotórax está reservado para los casos en los cuales el hematocrito del líquido pleural es al menos un 50% del hematocrito de la sangre periférica. Los hemotórax se pueden clasificar según los traumatismos, pueden ser traumáticos o no traumáticos, o espontáneos o iatrogénicos. Un hemotórax traumático es cuando la sangre llega al espacio pleural por alguna lesión de la pared torácica, el diafragma, el parénquima pulmonar, los vasos sanguíneos o de estructuras mediastínicas. Cuando la sangre se acumula en el espacio pleural, este tiende a coagularse rápidamente y como resultado, los movimientos del corazón y de los pulmones son afectados. Un hemotórax iatrogénico es cuando un paciente ingresado presenta un derrame pleural hemático y se debe considerar así que es de origen iatrogénico. La causa más frecuente de este es algún tipo de perforación en la vena central o arteria por la incisión percutánea de un catéter. De igual, este tipo de hemotórax puede ocurrir tras una punción o biopsia pleural. Y como la última clasificación del hemotórax espontáneo puede ocurrir como resultado de alguna ruptura anormal de un vaso sanguíneo intratorácico, como puede ser en el caso, de un aneurisma de aorta, aneurisma de arteria pulmonar, un ductus arterioso o una coartación de la aorta. Y tenemos lo que es la neoplasia pleural, o también conocida como mesoteloma, que es más bien un tipo de neoplasia más frecuente de origen pleural. Este se forma gracias a células sanguíneas, células malignas, cancerosas en el revestimiento del tórax o el abdomen gracias a la exposición del amianto o el asbesto. El amianto es una familia de silicatos naturales cuyas propiedades estructurales y de resistencia al calor hacen útil para la inclusión de materiales de construcción o de construcción naval, frenos de automóviles o algunos productos textiles. Entonces, ¿qué produce esto? Produce dolor en el pecho, tos dolorosa, dificultad para respirar, bultos inusuales en el tejido debajo de la piel del pecho o incluso la pérdida de peso sin causa aparente. Exámenes complementarios para detectar el síndrome pleural. Primero tenemos el estándar de tórax, que es la radiografía de tórax, que suele ser uno de los exámenes iniciales. También tenemos la toracocentesis y estudio del líquido pleural, que es el procedimiento fundamental para entender el estudio de los derrames. Primero establecida la existencia de un derrame, el próximo paso es obtener una muestra de líquido por punción pleural o toracocentesis para identificar la etiología y las posibles causas. Esta punción empieza con una anestesia
cutánea con una aguja fina y luego paulatinamente va a atravesar las capas musculares hasta llegar al líquido. Habitualmente se funciona en la región dorsal a unos 10 centímetros de la línea media, ya que en su inicio la arteria intercostal no está siempre protegida por el borde inferior de la costilla y en un espacio intercostal bajo el borde superior de la matidez. La aguja debe deslizarse perpendicularmente a la pared costal por sobre el borde superior de la costilla inferior de manera para evitar los vasos intercostales que corren adosados al borde inferior de las costillas situadas por encima. Como podemos ver en la imagen, la aguja debe introducirse rozando el borde superior de la costilla para evitar, como ya lo habíamos mencionado, los vasos intercostales que corren adosados al borde inferior. Por otro lado, también tenemos el examen citológico en donde vamos a analizar los leucocitos. Si bien algunas etiologías pueden asociarse con mayor frecuencia a determinados recuentos totales de leucocitos, la especificidad y la sensibilidad de estas asociaciones. También tenemos el examen citológico. Aquí primero vamos a analizar los leucocitos. Como ya sabemos, algunas etiologías pueden asociarse con mayor frecuencia a determinados recuentos totales de leucocitos y la especificidad y sensibilidad de estas asociaciones son bajas. Por otro lado, la proporción de polimorfonucleares y linfocitos permiten diferenciar entre procesos agudos y crónicos, y el predominio polimorfonuclear es característico de los procesos agudos, como derrames paraneumónicos, embolias, pancreatitis agudas y fase inicial de una pleuresia tuberculosa. Y el predominio linfocitario es característico de los trasudados y de los exudados por tuberculosis o neoplasias de oclusión crónica. De igual forma, el aumento de eosinófilos es de limitado valor diagnóstico por producirse en múltiples condiciones, desde neoplasia y a sangre en la cavidad pleural. También se va a analizar las células mesoteliales, que aquí el corriente es corriente común encontrar células mesoteliales libres en trasudados, mientras que en los exudados son más escasas. También tenemos el examen químico y enzimático, el bacteriológico y las células neoplásicas. Para evaluar este rendimiento debe tenerse presente que cabe esperar positividad solo cuando el derrame es producto de una invasión tumoral directa de la pleura. Y nos encontrará células malignas cuando el derrame es consecuencia de bloqueo linfático por metástasis mediastínica o que se debe a atelectasias o neumonías obstructivas originadas en un cáncer bronquial. Finalmente vamos a tener el tratamiento. Este se va a dividir en tres: en leve, moderado avanzado y grave. En leve, aquí se va a llevar al paciente a observación y se va a realizar una toracocentesis evacuadora. Esta toracocentesis evacuadora, o también denominada terapéutica, busca aliviar la disnea disminuyendo en forma importante el volumen del derrame. Para su realización es conveniente utilizar un dispositivo que consiste en un catéter plástico que se introduce al espacio pleural montado sobre una aguja que actúa como mandril, por así decirlo, como lo que evita el riesgo de lacerar el pulmón al acercarse a la pared. No se debe evacuar más de 1000 ml, salvo que se mida simultáneamente la presión intratorácica y que se controle que esta no baje a menos 20. Por otro lado, en el tratamiento moderado avanzado, aquí se va a realizar un drenaje pleural, mientras que si el derrame es mayor a 1500 centímetros cúbicos en el momento y después el derrame es mayor a 3000 centímetros cúbicos en las primeras 2 horas, se debe realizar una cirugía.